¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos al estudio número 2 de la Palabra de Dios. Al ir a la Palabra de Dios, nosotros encontramos que la Biblia da testimonio de Dios. Dijo Daniel, hay un Dios en los cielos. Para aquellos que no lo conocen, hay un Dios en los cielos. Para aquellos que se esfuerzan en conocerlo, hay un Dios en los cielos. Debemos estudiar sobre ese Dios. Y a través del estudio de la Biblia, a través de los versículos que encontramos, vamos a conocer más a Dios y entenderemos y conoceremos que en eso consiste la salvación, en conocer más a Dios. Por eso vamos a pedir su dirección al leer su palabra, ya que Él es el autor de la Biblia. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos acompañe. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, estaremos abriendo nuevamente tu palabra, Señor, pero te pedimos que una porción de tu Espíritu se derrame sobre nosotros para que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Pedimos tu dirección y bendición en esta ocasión y te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos contestando a 3 preguntas en este estudio con varios versículos bíblicos. La primera pregunta dice, ¿es importante conocer a Dios? ¿Cuál es el resultado de conocerlo? ¿Qué dice la Biblia sobre la importancia de conocer a Dios? Y una vez que lo conozca, ¿qué efecto tendrá en mi vida conocer, saber que hay un Dios en los cielos y relacionarme con Él? En el libro de Oseas capítulo 6 versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En otras versiones dice, insistamos en conocer al Señor. Ese es el mensaje que aquí en Oseas se nos da. Conoceremos, proseguiremos en conocernos. No nos vamos a conformar con lo que sabemos de Dios. Vamos a dar un paso más para conocerlo más, para estar más cerca de Él, para conocer sus cualidades, características y sobre todo su gran amor hacia nosotros. No nos conformemos con lo que sabemos. Prosigamos en conocerlo. Insistamos en conocer a Dios más de lo que hoy lo conocemos. A veces nos formamos un concepto de Dios y nos conformamos y nos quedamos estancados en ese concepto. Pero tenemos que avanzar más para conocerlo más. Y ahora, ¿en qué va a resultar en mi vida conocerlo? ¿Qué efecto va a tener en mi vida conocer al Señor? En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si conoces a Dios y crees en Él, si conoces a Jesús y te aferras a Jesús, tendrás vida eterna. Para eso estudiamos la palabra de Dios, para andar en el camino de salvación, para conocer a Dios, tener un concepto correcto de quién es Dios, de por qué envió a su Hijo a morir por nosotros. Y al conocerlo también recibiremos el regalo de la salvación si lo aceptamos. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estos versículos son tremendos, hermanos, porque hablan de Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso también en este estudio vamos a ampliar un poco este concepto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Será que Jesús es Dios? ¿Será que el Padre es Dios? ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Existe este Dios compuesto? ¿Será que Dios es un Dios singular? ¿Cuál es el nombre de Dios? Tantas preguntas que surgen, ¿verdad? Por eso vamos a la Biblia, para conocer más sobre Dios.
dice Juan, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y lo dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un solo Dios, una sola unidad en un solo carácter. Pero conocerlo resulta en la vida eterna. No me quiero adelantar porque sé que cada versículo arrojará más luz. Lo que acabamos de leer dice que si conocemos a Dios, tendremos vida eterna. Por eso queremos conocerlo más, para estar más seguros de la salvación, para estar más protegidos de los engaños de Satanás. Porque si hay un verdadero Dios, también debe haber falsos dioses en este mundo que nos quieren engañar. O podemos tener falsos conceptos de quién es Dios. Por eso es importante conocer al que es verdadero. Vamos a ver ahora en el libro de Job, ¿qué experiencia tuvo Job con Dios? Porque Job pasó de conocer a Dios, de oír de Dios, a conocerlo. No es lo mismo conocer a un Dios del cual alguien nos contó que conocerlo en persona. Estoy seguro que todos nosotros queremos tener una relación más íntima con el Señor. Vamos al libro de Job, el capítulo 42, versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Queridos hermanos, debemos ser humildes para saber que si tenemos un concepto de Dios y la Biblia nos da más información o algún conocimiento diferente al que teníamos, debemos ser como Job y decir, me arrepiento de lo que sabía. Ahora conozco que Dios no era como yo pensaba. Me arrepiento, me aborrezco. Ahora siento que andaba a oscuras, en tinieblas. Quizás muchos hoy sientan que lo que sabían de Dios era muy poquito y hoy conocen mucho más de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Ser más humildes, porque a la luz del Señor nos vemos más pequeños. Alguien dijo una vez, Dios es como todo el agua del océano y nuestra mente es como un pequeño vaso. Es imposible meter toda esa agua en un pequeño vaso, pero si ponemos lo que Dios reveló en su palabra en nuestra mente, eso será suficiente para que estemos en el verdadero Dios y la vida eterna. Y ojalá que todos en este estudio podamos llegar a decir, yo conocía a un Dios de oídas, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora tengo un concepto correcto de Dios, lo conozco, soy amigo, me relaciono con Dios. Ojalá podamos decir eso ahora al estudiar esta palabra y al final del estudio mucho más. Vamos a avanzar en el estudio. La segunda pregunta dice, ¿hay más de un Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, si hay más de un Dios. En el libro de Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya en este versículo se nos aclara, hay un solo Dios y es Padre de todos. Es como el creador de todos, está en todos. Hay un solo Dios, no hay dos. Por eso hay un solo Dios verdadero, no hay dos. Tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo tal cual está escrito. Vamos a leer otros versículos igualmente que van a aclarar nuestro concepto de ese solo Dios. Y vamos al libro de Isaías 44:8, que dice así, no tembléis ni temáis. ¿No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. El Señor le pregunta al pueblo, a los testigos, ¿conocen otro Dios fuera de mí? No hay. Hay uno solo.
¿Conocen otra roca fuera de mí? Dice Dios. No conozco ninguna, dice Dios. Si hubiera otras, quizás revelaría que habría otro Dios, pero no lo hay. Hay un solo Dios. No podemos servir a dos dioses, porque muchos toman las riquezas y de las riquezas hacen un Dios. Toman a su pareja y de su pareja un Dios. Toman a su trabajo y de su trabajo hacen un Dios. Dioses, ídolos por todas partes, imágenes. Pero la Biblia nos invita a conocer al único Dios. No hay otro. Avancemos en 1 Timoteo 2:5 para ver qué nos dice. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Interesante lo que revela el apóstol Pablo aquí, que hay un solo Dios y un solo mediador. O sea que para llegar a Dios yo necesito un mediador. Ese mediador es Jesucristo hombre. Es ese Jesús que vino al mundo y tuvo un ministerio y murió por nosotros. Ese Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo puente hacia Dios, Jesús. Hay un solo camino hacia el Padre, Jesús. Hay una sola ruta, hermanos. No podemos errarle. No podemos tomar otro camino pensando que quizás algún santo, algún ídolo, alguna imagen, la Virgen María o cualquier otro medio me conduce a Dios, ¿verdad? Hay un solo mediador. Las demás personas en la Biblia, personajes, personas importantes, apóstoles, discípulos, familiares de Jesús, ocupan su parte, pero ninguno es mediador. Solo Cristo Jesús me lleva a ese Dios. En Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Con esto ya concluimos que hay un solo Dios. Podemos seguir tocando versículos, pero siempre la Biblia declara que hay un solo Dios. Ahora responderemos a la tercera pregunta y quizás la que más genera debates. Pero lo que escuches de la palabra, yo te aconsejo que te quedes con la palabra, ¿bien? Vas a escuchar muchas opiniones o conclusiones. Vos quedate con lo que dice la Biblia. Y no creas que el pensamiento humano pueda llegar más que la Biblia. Nosotros mentalmente no podemos adelantarnos a la Biblia. Hasta donde la Biblia llega a revelarnos, hasta ahí debemos aceptarlos. Y los misterios pertenecen a Dios, mientras que las cosas reveladas pertenecen a nosotros. La tercera pregunta dice, ¿quiénes reciben el título de Dios en la Biblia? A través de esta pregunta conoceremos que Dios es un Dios compuesto, porque hay varios que reciben el título de Dios con mayúscula en la Biblia. Como muchos no pudieron aceptar esto, la Biblia fue modificada muchas veces para acomodarla a los pensamientos de los hombres. Pero yo sé que la mayoría que lee las versiones de la Reina Valera 1960, la Reina Valera 2000, versiones que se parecen al original, sé que la mayoría tiene una Biblia apropiada en su casa, bien traducida, y puede entender los versículos tal cual están escritos. Vamos a ver los versículos sobre cuántos reciben el título de Dios en la Biblia. Porque Dios no es un nombre, Dios es un título. Por eso los falsos dioses reciben el título de Dios con minúscula, porque Dios es un título. Y esto lo vamos a entender más cuando leamos los versículos. En Efesios 4:6 ya lo habíamos leído, pero vamos a repasarlo. Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo te pregunto, ¿el Padre recibe el título de Dios? Claro que sí. Por lo tanto, está bien la definición, Dios el Padre. Dios el Padre. Dios es el título, Padre es como lo definimos nosotros que somos sus hijos. Y si querés estudiar un poco más sobre eso de que somos sus hijos, tenés que leer las cartas de Juan, primera de Juan. Pero vamos a ver ahora quién más recibe el título de Dios en la Biblia. En el libro de Juan capítulo 1, versículos 1, 3, 10 y 14. Vos podés leer el capítulo entero, pero vamos a leer estos versículos específicos
para que puedas ver quién más recibe ese título de Dios en la Biblia. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mientras más leemos entenderemos que este Verbo es Jesús. Este Verbo que aparece en el libro de Juan es Jesús. Dice que Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y sin Jesús, nada de lo que existía en este mundo hubiera sido hecho. Ese Verbo, ese Dios, se hizo carne. En otros versículos que seguiremos tocando, veremos que Jesús se despojó de la gloria que tenía. No se aferró a la igualdad que tenía con Dios, sino que se despojó de la igualdad con Dios y se hizo carne, se hizo menor, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo tanto, ¿el Verbo es Dios? Claro que sí, lo dice la Biblia. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Lo hemos leído en 1 de Juan 5:20. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, Dios el Padre, está bien la definición, el Padre recibe el título de Dios. Dios el Hijo, está perfecta la definición. Jesús recibe el título de Dios también. Y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la roca. Porque se acuerdan que habíamos leído en el Antiguo Testamento, en Isaías 44:8, que decía Dios, fuera de mí no conozco ninguna. Fuera de esta roca no conozco otra roca. ¿Qué dice 1 de Corintios 10:4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Este es un versículo más que afirma que aquella roca, que aquel verdadero Dios, es Jesús. Por lo tanto, está bien la definición Dios el Padre, está bien la definición Dios el Hijo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? ¿Será que el Espíritu Santo es aire? ¿Es viento? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque aquí podemos llegar a muchas conclusiones. Uno puede creer que es Dios, otros que es una fuerza, otro que es un viento, una sensación, una emoción. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? Dice así en Hechos 5, 3 y 4. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, ¿a quién le mintieron? A Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y el Espíritu Santo nos está acompañando ya hace 2000 años aquí en la tierra. No es una fuerza, una emoción. El Espíritu Santo, según Hechos, es Dios. Es la presencia de Dios con nosotros que nos viene acompañando. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Espíritu es Dios, también podemos decir. Y nos está acompañando el Espíritu Santo. Ahora hay muchos que no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Pero Él es quien está en esta tierra después que se fue Cristo. En resumen, cuando Cristo se estaba por ir, dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. El Padre enviará a otro consolador. No me enviará de vuelta a mí, dijo Jesús. Enviará a otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu Santo está ahí al lado tuyo. Está en vos y está trabajando en tu corazón y en el mío. Y está haciendo una obra en esta tierra. Desde que se fue Cristo quedó el Espíritu Santo. No estamos solos. Y ese Espíritu Santo dice la palabra que es Dios. Ahora habíamos leído que en el principio, cuando Dios creó las cosas,
El Verbo también estaba con Dios y el Verbo era Dios. Estaba compartiendo el poder, la gloria de Dios. ¿Será que el Espíritu también estaba en el principio? Vamos a verlo. Génesis 1, 1 y 2 y versículo 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo también estaba allí en el comienzo de la creación. Mientras el Padre y el Hijo participaban de la creación, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Yo me imagino al Espíritu volando, moverse sobre las aguas, tal cual lo dice el versículo. Y ahí Dios dice, hagamos, porque no era una sola persona. Allí se encontraban estos tres que hemos leído. El Padre se encontraba allí, el Verbo y el Espíritu. Y es por eso que en los saludos Pablo dice que los tres te acompañen y te bendigan, que el amor del Padre, la comunión del Hijo, la presencia del Espíritu, los nombra en diferentes casos. ¿Cuándo vemos a estos tres? Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza. Vamos a leerlo. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, el Verbo, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vieron cómo en esta ocasión encontramos a estos tres poderes que reciben el título de Dios? Allí Jesús se estaba bautizando y cuando se bautizaba y sube del agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, porque el Espíritu puede tomar muchas formas. En Jesús vino en forma de paloma, mientras una voz del cielo, el Padre, hablaba. ¿Te das cuenta que siempre aparecen tres con el título de Dios? Y yo no me gusta usar la palabra Trinidad porque no aparece en la Biblia. Pero yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo. No le agrego ni le quito más de lo que dice la Biblia. Me quedo con lo que está escrito. Ojalá que podamos aceptar esta palabra tal cual está. ¿Se dieron cuenta que yo no le agregué nada? Simplemente estamos leyendo la Biblia. Hay un Padre en el trono. Hay un Hijo que actúa como mediador y hay un Espíritu Santo en la tierra. Dice la palabra de Dios que uno puede blasfemar contra Cristo y ese pecado será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Porque el Espíritu Santo es el único que está ahora, desde que se fue Cristo, aquí en la tierra trabajando en los corazones, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso vamos a estudiarlo más adelante también. Pero queridos, debemos aceptar esta verdad. Hay tres personas que reciben el título de Dios en la Biblia. Cualquiera de esos tres poderes pueden ayudarnos. Ustedes observen la oración modelo que Dios nos dejó. Cuando oramos, nosotros les hablamos al Padre. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí empezamos la oración. El mejor pedido que le podemos hacer al Padre, según Jesús, es pedirle el Espíritu Santo. Porque dice Jesús, si nuestros padres siendo malos nos dan cosas buenas, cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por eso cuando hablamos con el Padre le pedimos el Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque Jesús es el único nombre que nos fue dado a nosotros para ser salvos. Al Padre lo conocemos por Padre, al Hijo lo conocemos por Jesús. Ahora al Espíritu Santo lo conocemos como Espíritu, el Consolador, pero no tiene un nombre. El único nombre es el nombre de Jesús, no hay otro nombre. Es el Hijo quien murió por nosotros. Y el Padre, el Espíritu Santo estaban con el Hijo reconciliando al mundo consigo. Hay mucho que estudiar, hermanos, sobre Dios. Hay mucho que estudiar sobre el Padre.
Hay mucho que estudiar sobre el Hijo y hay mucho para estudiar sobre el Espíritu Santo a partir del libro de los Hechos, por ejemplo. La obra del Espíritu Santo que hizo un cambio total en la iglesia de Dios en este mundo. Por eso yo te invito a seguir estudiando la palabra de Dios. Que puedas buscar más. Si querés hacer un estudio sobre el Hijo, que puedas buscar versículos sobre Jesús. Un estudio sobre el Espíritu Santo, que puedas buscar más sobre el Espíritu. ¿Cómo obra en la vida de las personas? ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? ¿Será que el Espíritu Santo ya habita en mí? ¿Será que me convenció de pecado, de justicia, de juicio? Y si quieres hacer un estudio del Padre, puedes buscar los versículos donde el Padre nos considera hijos, que el Padre mismo nos ama a nosotros. Hay tanto por estudiar sobre Dios que no nos daría el tiempo, porque al principio dijimos que Dios es como todo un mar y nuestra mente como un pequeño vaso. Y cuando vamos en la Biblia encontramos muchas aguas para llenar el vaso. Ojalá que nuestro concepto de Dios sea lleno solo con la palabra de Dios. Por eso te invito a seguir estudiando. Hasta aquí el estudio número 2 y yo te invito a quedar atento al estudio número 3, que será el próximo, en donde estudiaremos el pecado, las consecuencias que el pecado trajo a nuestro mundo, el mal que el pecado trajo, las tragedias, el dolor que el pecado trajo a nuestro mundo, pero cómo a través de tanta tragedia, tanto mal, el Señor mismo pudo proveer una medicina para el pecado. Dios pudo proveer una solución para el pecado, algo que no tenía solución desde el punto de vista humano. Pero Dios, por medio de su gracia y por medio de su Hijo, nos otorga la solución definitiva para el problema del pecado. Por eso quédate atento al próximo estudio, compartí este estudio si te gusta con tus amigos, con tus familiares, y nosotros nos veremos en la próxima, Dios mediante. Bendiciones.